Hola amigos, soy Juan Luis Zavala, dando continuación al curso virtual de calidad y seguridad del paciente. Vamos a comentar el tema de la definición de calidad en salud. Desde 1980, Avenis Donavedian propuso una definición. De hecho, Avenis Donavedian es un referente histórico del tema de calidad asistencial. Nos comenta en una definición relativamente histórica, pero que sin dudas pone y sienta bases para poder darle un direccionamiento importante al tema de calidad en los servicios de salud. Él nos menciona que la calidad de la atención es aquella que se espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar. Más que leer completa la definición, yo quisiera que pudiéramos comprender el concepto de 3 líneas que tiene. El primero, que está centrado en que tenemos que definir o estructurar en este sentido procesos que garanticen una atención adecuada y completa, buscando el mayor bienestar del paciente. Pero cuando habla de ganancias y pérdidas, está centrado en que no sea de alto costo ni para la institución de salud y tampoco para el paciente. Entonces, este concepto nos tiene que quedar claro que la calidad también tiene que estar en un término de efectividad, de eficiencia en el manejo de los recursos. Esto es muy importante porque si esto está controlado, lo que va a suceder es que vamos a tener mayor cobertura para proporcionar atención a mayor número de pacientes. Entonces, como líneas centrales de calidad en salud es garantizar una atención adecuada y completa que busque el mayor bienestar al paciente, pero que no sea de alto costo, tanto para la unidad o la organización de salud como para el mismo paciente. Una de las definiciones ya un poco que no es tan reciente, pero que sí es muy importante que va planteando un direccionamiento nuevo en este sentido, de calidad en el sector salud, es de Vicente Falconi, brasileño, en 1994, comenta atender perfectamente de manera confiable, de manera accesible, de manera segura y en el tiempo exacto las necesidades de un usuario. Está centrándose en atributos, que es algo que hemos platicado. La calidad no tiene, la definición de calidad no tiene una única o exclusiva definición. De acuerdo al autor, de acuerdo al libro, a la literatura que revises, vas a tener un concepto y una connotación muy dirigida a un cierto sentido. Lo que sí tenemos que entender es que la calidad va a estar definida por atributos. Si tú hablas de calidad en un servicio, tendrías que darme los atributos. ¿A qué entiendes tú por calidad en el servicio? Que sea oportuno, que sea rápido, ¿no? Que esté bien hecho, que esté elaborado, que sea seguro, en fin. Entonces, esa parte, si no está definida, como aquí lo manifiesta Falconi, es una atención. Sabemos que la perfección no existe, pero es una atención completamente adecuada, que sea confiable, accesibilidad. Entonces, ya con estos atributos que marcan la definición, ya podrías evaluarla. O sea, podrías evaluar qué tan confiable es, qué tan accesible, qué tan seguro, y si lo estás haciendo en el tiempo exacto. Y más que de exactitud o de precisión, es en un tiempo adecuado y razonable para la atención del paciente. Tenemos aquí más definiciones que, bueno, lo que es importante que ustedes pueden revisar en el material es que está centrado en líneas donde están buscando el beneficio tanto de individuos como de poblaciones, pero también que estos resultados no sean, tienen dos sentidos, que estén haciendo uso del conocimiento profesional actual, que habla de medicina basada en evidencia, pero también en un control de costo, en un control operativo de la institución de salud que presta esto. El nuevo enfoque calidad te hace ver, como lo muestra aquí la figura, es una interpretación dinámica, porque el funcionamiento de cualquiera de los profesionales de salud que esté interactuando, si alguno falla, puede colapsar algún otro servicio, puede colapsar algún otro profesional de salud. Tenemos que entender que este es un enfoque multidisciplinario. La calidad tiene que aplicarse a los diferentes y distintos niveles de atención, primero, segundo, tercer nivel, incluyendo servicios auxiliares. No puedes decir, manejo calidad, perfecto. ¿Qué significa? Que conoces de procesos, que sabes estructurar indicadores, que conoces interpretación de estándares de diferentes organismos y modelos para aplicar en diferentes servicios. El tema es que la calidad aplicada en sector salud no va a ser la misma si la llevas a cabo en primer nivel de atención, a nivel consulta médica, ¿no? Atención primaria, que si la llevas también en hospital de segundo nivel o hospitales de alta especialidad de tercer nivel, que están muy centradas en 3 líneas estratégicas, que son la parte asistencial, la parte de formación y la parte de investigación, que es lo que distingue mucho al tercer nivel. Entonces, no podrías aplicar ni los mismos procesos ni las mismas estrategias, tanto por ejemplo, en una clínica oftalmológica, que entonces hay que entender que la capacidad que ustedes tienen que tener como especialistas en calidad es
es la capacidad de adaptarte al contexto. Eso es mucho más importante que el estudio que tengas, porque puedes tener mucha información, mucho conocimiento, experiencia en un sector en particular, pero eso no te hace especialista o que tengas la experiencia suficiente para entrar a otro sector. Entonces tendrías que volver a iniciar, tendrías que hacer, probar, tendrías que adaptar para poder manejar otro contexto. Digo, las bases las tienes, pero tienes que entender que lo que hiciste en otra institución difícilmente podrá darte el mismo resultado. ¿Por qué? Porque tendrás que entender si los profesionales de salud, qué nivel de capacitación, entrenamiento tienen, qué tanta experiencia en ciertos aspectos. Entonces, tenemos que comprender que al aplicar calidad tenemos que tener un concepto diagnóstico de cómo se maneja todo esto. Algo importante también en calidad son las buenas prácticas, que es medicina basada en evidencia y la atención sanitaria basada en evidencia, como lo menciona en Europa. ¿Qué significa? Son directrices. Finalmente, cuando estás en el campo de acción y se está realizando atención a paciente, pues una referencia, ¿no? Como tenemos que las guías de práctica clínica son de dos tipos, la de referencia rápida y la de evidencias y recomendaciones. La de referencia rápida es de mayor consulta porque tiene el algoritmo directo de cómo hacer la atención, pero vuelvo a insistir, es una directriz importante para saber cómo debes de manejarte, cómo debes de direccionar una atención médica. Y finalmente es una directriz clínica, ¿no? Que finalmente en calidad tú no entras tanto a hacer una modificación en ese sentido. Tú lo que realizas es que se estén apegando nada más. Tu labor como calidad es diseñar procesos adecuados que faciliten la aplicación de esta medicina basada en evidencia. Si estás hablando de calidad, tienes que saber de normatividad, aplicar qué es lo que nos dice, qué es lo que nos solicita la Ley General de Salud, los 5 reglamentos de la Ley General de Salud y las más de 80 normas oficiales mexicanas que pueden ser aplicables para diferentes niveles de atención en temas de salud. Obviamente, si tienes hemodiálisis en tu hospital, aplicarás la norma 003 relacionada a este servicio y así sucesivamente. Entonces, puede haber un número importante de normas oficiales mexicanas, pero van a ser aplicables de acuerdo al número de servicios que tú tengas o estés aplicando en calidad. Tenemos dos modelos en México o dos conceptos en este sentido que tenemos que tener muy claros. Si vas a certificarte ante un modelo de seguridad del paciente que está establecido por el organismo federal del Consejo de Salud General, o también si participas en Premio Nacional de Calidad con la DGCES, que es la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que tiene su modelo de gestión de calidad en salud, ¿no? Que son los dos referentes que tenemos a nivel nacional. Los dos son de carácter voluntario, pero bueno, sabemos que son muy importantes tanto para objetivos indirectos, como es el tema de trabajar con aseguradoras, para el tema de consejo, para recibir mayor presupuesto, para ampliar, porque es natural, es normal que se le pueda destinar mayor recurso e importancia a aquellos que están preocupados y ocupados con el tema de calidad. En México estamos nada más centrados en 3 líneas, como lo muestro aquí en esta parte derecha. Calidad de salud en México está centrada a certificación hospitalaria. Entonces, vas a contratar a alguien en calidad, requisitos que sepa de certificación hospitalaria. Y en realidad están encasillando en una posición muy cómoda y muy pequeña a los profesionales de calidad, que en realidad son expertos, son personas con la capacidad de estructurar, de diseñar procesos, de hacer tableros de control de indicadores, que pueden estructurar documentación efectiva, que pueden llevar seguimientos, evaluaciones, auditorías. Y entonces nada más nos centramos a ocuparnos en MMU, en PCI, en SQE, en FMS y demás apartados. Pero entonces el tema de certificación es muy importante porque brinda procesos de seguridad del paciente. Pero si tú no tienes un sistema de calidad, si tú no tienes una documentación, si tú no tienes un flujo de procesos, de sistema, difícilmente vas a poder aplicar estándares en un área desordenada. Digamos, tú quieres aplicar algún estándar de certificación, pero lo que haces es que lo elaboras conforme te lo están requiriendo. Pero si tú tuvieras un proceso estructurado, ejemplo, cómo atiendes a un paciente en urgencias desde que ingresa hasta que el paciente se va, tú vas a poder identificar en qué punto entra el ACC 1.2, por ejemplo, del triage. Tú vas a ver que es en la etapa inicial, que es al inicio, en la parte de valoración inicial previo a la atención en urgencias como tal. Y así vamos viendo que, por ejemplo, en metas internacionales está el tema de reducción del riesgo de daño al paciente causado por caídas y sabes que la valoración aquí en qué momento va. O sea, ya te pone a reflexionar, pero como no lo tenemos así, se nos dificulta mucho este tema de certificación. ¿Por qué? Porque también está muy abierto a la interpretación, ¿no? Y aunque vas a cursos, aunque vas a los centros, la respuesta que te pueden dar es que es de acuerdo al contexto de
tu organización, y eso realmente pues no te da una respuesta. El tema de acreditación hospitalaria son los criterios mínimos de capacidad, calidad y seguridad, que hoy en día está muy sonado el tema de seguro popular, pero bueno, es una forma en la que organizaciones, al lograr la acreditación, pueden hacer uso, bueno, más que hacer uso, van a recibir pacientes que tienen esta cobertura y van a poder brindar el servicio. Pueden ser a través de cauces, del tema también de gastos catastróficos y demás. Pero bueno, esta acreditación, a diferencia de la certificación, que está centrada un poco más en el tema proceso, la acreditación hospitalaria es un check, es una lista de verificación, lo tienes, no los tienes. O sea, tienes el equipo para dar el servicio, tienes al personal para el servicio, entonces es un sí o un no, y no cumples con los criterios, bueno, pues no puedes acreditar. ¿Qué significa? Que a lo mejor no cuentes con la capacidad suficiente para que me puedas prestar el servicio con todas las garantías de calidad y de seguridad también. Otra parte que nos preocupa y nos ocupa mucho a nivel nacional es el tema de normatividad en salud, que son las condiciones mínimas para operar. Esto significa que las normas sociales mexicanas muchas veces se desconocen en los hospitales. ¿Y qué sucede? Que no tenemos, por ejemplo, carpetas donde aparezca, a ver, estamos en el área de terapia intensiva, tenemos que tener aquí impresas sin mayor problema la norma 025, vamos a hacer un check, vamos a ver primero qué nos aplica, qué no nos aplica, y de lo que nos aplica, qué tenemos y qué no tenemos. No tenemos esto, hagamos un plan de acción a un periodo de 3-6 meses para poder cerrarlo. Y estamos cumpliendo y no esperando a una autoridad para que nos identifique algo que nosotros de manera interna pudimos haber realizado. Donde ya no volteamos a ver es en el lado izquierdo, que es la parte internacional. ¿Cuántos de nosotros consideramos que para contratar o comprar un insumo de salud tenga la certificación ISO 13485 en su versión 2016 de dispositivos médicos, que es la que garantiza que estás adquiriendo insumos de alta calidad? Yo les digo en sesiones presenciales, tú puedes tener toda la expertise, la capacidad, pero si te dan un insumo inadecuado, imagina un extraordinario pintor donde le das una pintura de muy mala calidad, donde le das un pincel que se rompe fácilmente, no puede brillar, no puede lucir su capacidad. Y ustedes como profesionales de salud tienen que lucir con los insumos adecuados, y no solo para detonar todo el talento que ustedes tienen, sino para garantizar y poder proveer un servicio de atención de alto nivel al paciente, que es finalmente el que más nos ocupa, ¿no? En este sentido. Y algo que todos hacen a un lado es que ha estado muy estigmatizado que ISO no es para hospitales, y es el mayor error que hemos cometido desde hace más de 8 años. Porque desde 2007 hasta 2009 se estaba trabajando muy bien con el tema de ISO en salud. Tenemos hospitales certificados en ISO. Entró todo el tema de certificación de hospitales centrado en la JCI desde las primeras versiones que salen en 2009, 2011, 2012, donde empiezan a enfocar que esa es la única parte de calidad y se olvidan de los procesos. El certificarte en ISO, el tener una estructura de sistema de gestión de calidad, es porque tiene estructurado de inicio a fin todo tu hospital, y eso no te lo da el modelo de seguridad. El modelo de seguridad solo te dice, tienes que agregar estas actividades que son barreras, secciones de seguridad, para que trabajes de manera confiable, pero no le importa cómo tienes estructurada el proceso como tal. O sea, él no dice si tu área de caja, si admisión, si el área de trabajo social. No, solamente se ocupa de los puntos que están marcados de base en Joint Commission. Ahora hay que entender que esas bases, cuando se publican, eran de la tercera edición. Ahora en 2020 Joint Commission cambia a la 7ª edición, entonces no hemos ido evolucionando conforme a estos estándares y seguimos haciendo lo mismo. Entonces la mayor sugerencia de alto impacto es que primero un hospital debería estar certificado en ISO 9001, y después eso le facilitaría que se incorporen estándares de certificación, de acreditación, ¿no? Ya ISO, para certificarte de entrada en automático, no te certifica si no aplicas con la normatividad. Hay hospitales que están certificados que podrían, inclusive, por ejemplo, una norma oficial mexicana, que es la 240 de tecnovigilancia, no todos tienen una unidad de tecnovigilancia, lo piden por normatividad desde 2012, y el hospital está certificado. ¿Por qué? Porque la certificación se enfoca en proceso de seguridad del paciente, no en normatividad, pero en cambio en ISO se preocupa por seguridad, se preocupa por normatividad y se preocupa por la satisfacción del usuario y por la rentabilidad. En el modelo de certificación hospitalaria no te piden indicadores de satisfacción, entonces está quedando a un lado. Hay que entender que para aquellos que no estén tan familiarizados con ISCUA, que es la Sociedad Internacional de Calidad en el Cuidado de la Atención Clínica, ¿no? ISCUA es un organismo en el cual establece y da directrices y promueve, hace eventos, publica, está muy cercano a ICHAI, está muy cercano a la OMS y demás organismos importantes, la NPSF también,
Y aquí en México no lo desconocemos. Y la única organización, la única empresa afiliada como miembro institucional en México con ISCUA es el Centro Profesional de Calidad Hospitalaria. Entonces, lo que significa es que tenemos un compromiso global con el tema de la calidad en la atención. Hay que entender otra parte muy importante. No, como organización de salud no somos un modelo, somos un sistema, porque así como muestra la figura y de acuerdo a Ludwig von Bertalanffy, que es el padre autor de la teoría de sistemas, todos hay sistemas abiertos y cerrados, pero tenemos que entender que todo interactúa, todo fluye. Urgencias le pega a farmacia, farmacia, hospital, hospital a quirófano, todos estamos interconectados. Contabilidad, admisión, psicología, toda la parte que elabora es un sistema. Entonces, nada existe sin interacción, pero ¿qué interactúan? Los procesos. Y pregúntense, ¿mi organización tiene una estructura de procesos? Porque todo funciona así. Yo les comento en sesiones presenciales, ¿tienes estructurado? ¿Usted en su hospital tiene un sistema de gestión de calidad? Y me dicen, no. Y yo les digo, sí lo tiene, pero no está documentado. Esa es la respuesta correcta, porque todo fluye. Tu hospital, bien o mal, fluye. El hecho de que, por ejemplo, yo no pueda ver físicamente, tocar, palpar mi sistema circulatorio no significa que no exista. Simplemente está ahí. ¿Qué tan funcional es? Ahí es una situación diferente. Es lo mismo en hospital. O sea, tú tienes tu flujo, todo el hospital fluye, bien o mal, errores, pruebas, sí, esto muy padre, bien en la mañana, mal en la tarde, o bien en la tarde y mal en la mañana. Es un flujo constante, pero no lo tenemos documentado. Y ahí es donde tenemos un tema, porque nos estamos preocupando más por certificarnos en seguridad sin pensar que esa seguridad fluye en estos procesos y no los tenemos. Entonces eso dificulta que más hospitales puedan certificarse en modelos de seguridad del paciente. No puedes hablar de calidad, es más, no existe, si no hablas de procesos, resultados, efectividad, mejora continua. Simplemente estás hablando de otra cosa, O sea, estás hablando de conceptos aislados. Oye, ¿qué es calidad? No, pues es certificación. Pues no, es que eso no es. O sea, calidad es procesos, indicadores, evaluación, mejora continua, ¿ok? En México tenemos que comprender que tenemos tanto los profesionales clínicos como los profesionales administrativos, los cuales tienen roles de participación diferentes, aunque vinculados, pero tenemos 3 líneas importantes. La primera es la preventiva, la proactiva, donde de acuerdo a los procesos donde participan ellos, tenemos que hacer una identificación, ¿sí? En todos los servicios, en toda la organización, en todos los procesos, de los posibles riesgos o de los problemas que tenemos presentes. Tenemos que entender que un riesgo es algo que puede suceder y un problema es algo que ya tienes encima. Entonces, una vez que los identificas, los vas a priorizar. Cuando hablas de priorizar, hablas de evaluarlos para ver cuáles son los mayor prioritario, es el más alto en cuanto a puntaje, que sería 5x5, que serían las escalas de probabilidad contra impacto. Y una vez que ya tienes los más altos, haces un análisis para identificar qué barreras necesitas diseñar para evitar esto, que es lo más riesgoso, y entonces creas estas barreras de seguridad y las mides. ¿Ok? Al hacer la medición, estás hablando de indicadores de mejora, los que conocen como QPS para certificación de hospitales, porque lo que hacen estos indicadores son medir barreras de seguridad de acuerdo a los riesgos más altos, ¿ok? Y estas barreras fueron creadas por profesionales de salud, por un equipo multidisciplinario, inclusive apoyados en literatura. Otro eje es la documentación. No puedes estar hablando de la operación de un hospital si no tienes procesos, registros, perfiles, suscripciones de puestos, planes de calidad, planes, programas, porque finalmente esto es lo que estandariza para reducir la variabilidad de errores en una organización de salud. Y algo muy importante, no puedes estar llevando atención médica si no tienes estructura e instalaciones completas y adecuadas. Eso es muy importante y fundamental, ¿ok? Bueno, me regreso en este punto solamente para aclarar que en estas instalaciones tienes 6 subprogramas importantes. Tienes que tener un programa de protección a la organización, uno que maneje todo el tema de materiales y sustancias peligrosas, uno relacionado con peligros relacionados a fuego y humo, uno que tenga que ver con la parte de servicios prioritarios, uno que tenga que hablar también de toda la gestión de equipo y tecnología biomédica y de emergencias externas, que esto ya lo podremos revisar en otras sesiones, pero es muy importante que ustedes lo revisen o lo pueden encontrar en estándares de certificación en la parte de FMS. La evolución de la calidad, pues ha estado centrada en algo interesante. Siempre vemos calidad y seguridad del paciente, pero ya lo he platicado, son puntos diferentes que se complementan. La calidad tiene herramientas y métodos que van a permitir hacer procesos más seguros. Conociendo o revisando esta pequeña línea de tiempo, se empiezan a hacer un estudio, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, los eventos adversos en pacientes hospitalizados en 1991. Después, la NPSF, que ya hoy en día tiene un convenio con ICHAI, es
la fundación, en este caso es la Fundación de Seguridad del Paciente, es la Fundación Nacional de los Estados Unidos, surge, ¿no?, en 1996. Para el 99 se crea el reporte de Errar es humano, que es el libro que puso punta de lanza de reconocimiento de algo que años atrás ya venía sucediendo. El Hospital Einstein, que es el israelita, que está rankeado como número 1 de acuerdo a la revista América Economía recientemente, bueno, pues en 1999 se certifica por la Joint Commission International y después también la JCI, en este caso cuando era JCAHO, que crea las metas de seguridad del paciente, bueno, las revisa. ¿Por qué? Porque tuvo 10 años atrás estudiando cuáles eran las situaciones que más estaban causando daños a los pacientes y revisaron que eran 6 puntos fundamentales. Se crea una campaña por el ICHAI de 100,000 vidas, también la creación de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente y que también después publica las 9 soluciones de seguridad del paciente de la OMS, que se pueden revisar en internet también, que están muy, muy empatadas con las 6 metas internacionales, pero hacen alusión, por ejemplo, a algo adicional como los medicamentos LASA, que los podemos ver en el sistema crítico de MMU, y también así hace revisión, pero finalmente no va a haber mucha distancia entre lo que se publicaba en estos años, 2013, imaginen, nos estamos hablando casi ya de 16, 17 años, y se crea en el 2005 la Ley para la Seguridad del Paciente de los Estados Unidos, se publica el estudio IVEAS, que bueno, aunque se comenta o se comparte que México participó, pues sí, pero solo hubo un hospital mexicano, no realmente, fue un estudio donde realmente para nosotros no fue tan representativo a pesar del 10% que manejaban esas cifras. Se creó el Foro Colaborativo Latinoamericano en 2011 de mi buen amigo Ezequiel García Elorrio, con quien he tenido oportunidad de tener actividades y participar con él en algunas ponencias en Colombia. Él maneja en Argentina normalmente en el mes de septiembre esos eventos. Este año va a estar increíble para que, bueno, también pueden consultar el programa. Se hace la publicación de errores diagnósticos del Instituto de Medicina también, que ahora es la Academia Nacional de Medicina, y se hace una nueva publicación. Entonces es un tiempo donde hemos trabajado, hay que dejar algo en claro, la calidad está trabajando para garantizar la seguridad del paciente. No puedes hablar de calidad si no hablas de las 6 variables importantes que son los objetivos STEP de la calidad sanitaria. No puedes hablar que un hospital, dices, oye, hospitales de calidad, pues ¿qué entiendes tú por calidad? Aquí ya no queda a la deriva, aquí hay 6 elementos que si no cuentas con ellos no podrías hablar que es un hospital de calidad. Primero, si una organización no es segura, ¿ok? De entrada, pues ya estás hablando de pros de atención médica, pros seguros. Si no es oportuna, imagina un diagnóstico retrasado, imagina la reprogramación de una cirugía, imagínate no realizar un triage adecuado. Entonces tiene que ser oportuna, equitativa. No puedes tratar diferente a pacientes en la mañana, en la tarde, en la noche, nocturno A, nocturno B, fin de semana. Tienes una atención estandarizada e igual para todos, sin distingos, sin diferencias, sin pacientes VIP. No. Tiene que ser efectiva. Al hablar de efectiva, estás hablando de que está apoyado en medicina basada en evidencia, en guías de práctica clínica, en protocolos. Significa que no esté improvisando. También la siguiente y la tercera es eficiente. El hecho de que garantices una atención médica de calidad no quiere decir que vas a despilfarrar recursos, que vas a malgastar, ¿ok? Eso es muy importante. Y por otra, de lo que se ha estado resaltando mucho es que esté centrada en el paciente. Esto es importante porque no puedes atender de la misma forma a pacientes con con la misma enfermedad, con el mismo diagnóstico, porque viven en entornos diferentes, tienen formas de pensar diferentes, tal vez tienen valores y costumbres diferentes. Entonces esto es muy importante, cada paciente es importante y cada uno requiere una atención personalizada en ese sentido. Entonces estas son las 6 variables que ustedes van a encontrar que definiría una organización de calidad, si está centrada en el paciente, si es eficiente, si es efectiva, si es equitativa por igual, si es oportuna y si es segura. Ahí ya estás empezando a hablar en términos reales de qué es calidad sanitaria. Yo he trabajado en las diferentes organizaciones un concepto de calidad total, me he aplicado en la atención médica, donde les hablo que los procesos de atención médica fluyen como un proceso, donde tienen que tener un líder o responsable, deben de haber participantes. ¿Quién participa en este proceso? ¿Qué entradas son? ¿Qué salidas? Yo en los talleres lo desarrollo para que sea de forma mucho más centrada en una realidad, porque se puede improvisar y hacer ejercicios abiertos, ¿no? A lápiz alzado, ¿no? Decir a mano abierta, decir vamos a inventar uno, pero
es mucho mejor cuando lo haces en las organizaciones. Tienes que saber quién es el proveedor de tu entrada para hacer la atención médica. Por ejemplo, en hospitalización, una entrada es un paciente que tiene una orden de internamiento, proveedor puede ser de urgencias o de algún médico que ya hizo la orden. Entonces ingresa, planear, hacer, verificar, estudiar y actuar. Salidas, una vez que sale el paciente hospitalizado, ¿cuál es la salida? Puede irse a terapia, al quirófano, a la caja, ¿no? Todos los procesos tienen recursos para poder ejercer o para poder realizarse. Hay normatividad y aplicación de estándares. Cada una de las actividades podría tener puntos de riesgo e inclusive acciones o barreras de seguridad. Tiene indicadores, información documentada. Yo en lugar de hacer manuales de 100 hojas, yo prefiero hacer este tipo de modelos que son mucho más efectivos, más controlados, donde es la suma de flujos de trabajo, porque en realidad un proceso es la suma de procedimientos o de instrucciones de trabajo. Entonces, si podemos decir, pues esto es admisión, esto es valoración, esto es atención médica y esto es alta, pues vamos a sumarlas todas y vamos a hacer una integración total, ¿sí? Vamos a hacer una integración total en este sentido, perdón, en la cual vamos a revisar aquí cómo se hace todo este flujo, ¿no? Y cómo ves desde la entrada hasta la salida, ¿no? Este es algo que podemos manejar. Pero bueno, enfoque de gestión por procesos es un flujo donde tú vas viendo dónde va el paciente, con quién está interactuando. Tenemos que entender algo, el entorno es complejo y dinámico. Hoy en día no puedes tener ya 1000 manuales, cada manual de 100 hojas. Entre más sencillo es mejor, porque nadie en una situación de urgencia, en una situación crítica, en una situación importante, se va a detener media hora a leerte un procedimiento. Tenemos que ser mucho más realistas en ese sentido. Yo he trabajado con eso y bueno, para poder garantizar un tema de calidad en la atención, primero tienes que estandarizar. Para estandarizar, así debe de hacerse porque es la forma más segura y la forma correcta. Ok, ya la tienes estandarizada, documentala. Ok, ya está documentada, está bien documentada, perfecto. Ahora sí, capacita. Capacita en base a un documento que ya está estandarizado. Ok, ahora ya está capacitado el personal, vamos a implementar. Pero yo les hablaría de un punto en medio entre capacitación e implementación. Evaluación de la capacitación. Si no está evaluada la capacitación, tal vez hay personas aquí que solo fueron a dormir, a tomar un poco de galletas y no tienen la capacidad de implementar. Si tú no tienes una evaluación entre el puente capacitar e implementar, lo que va a suceder es que vas a tener personas que estuvieron escuchando por X número de horas algo que no les interesaba, que a lo mejor no los captaste, no lograste atrapar su interés y que están implementando o que ni siquiera están realizando. Si una vez que ya tienes implementado con personas que están capacitadas y tú garantizaste que tienen el conocimiento, evalúa, observa resultados, mide indicadores y en función al resultado mejora. Esta es la clave que yo les sugiero todo el tiempo. Yo a Juan Luis Zavala les digo, esto es el camino a la felicidad en una organización de salud, definitivamente. Si quieres tener un sistema de gestión de calidad, tienes que tener estos ejes principales, tienes que manejar, si no hay liderazgo, si no hay compromiso por la alta dirección, no vas a poder llevar a cabo calidad, jamás, vas a ir contracorriente, puede llegar un punto en que te frustres, te sientas que ya no hay más salidas. Si no estás teniendo una orientación hacia el usuario, hacia el paciente, también pues de nada sirve la calidad si no está aplicada hacia el beneficiario principal, ¿no? El cliente primario en este sentido. Si no tienes alianzas o relaciones externas que te puedan apoyar, si no estás tomando decisiones basadas en hechos y datos, si no tienes una mejora continua, si no tienes un enfoque a procesos, si no tienes un enfoque hacia un sistema de gestión, si no haces que participen todos los colaboradores, no sé cómo estamos trabajando. O sea, pero no es de calidad, eso les aseguro. Entonces, estos son ejes importantes que deben de considerar para estar trabajando con calidad. Pero ¿cómo logramos esto? Bueno, pues es necesario gestionar todas y cada una de las dimensiones de la calidad. Ya lo vimos en el STEP, ¿sí? También con Falconi, que menciona dimensiones de la calidad. Segundo punto, debe ser juzgada por profesionales competentes e imparciales bajo principios de auditoría. ¿Qué significa? Háganse una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que auditaron su organización? ¿O acaso están esperando un externo? ¿No tienen un programa de auditorías internas? ¿Sí? ¿Cómo lo estructuras? ¿Lo tienes bajo directrices internacionales? ¿O es basado en tu experiencia? ¿O es basado en el empirismo? ¿Cómo haces tus instrumentos de auditoría? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuál es tu calificación? ¿Calificas por puntaje? 0, 5, 10. ¿Por cumple, no cumple? ¿Cómo lo haces? ¿No lo haces? Hay que hacerlo, ¿no? Con un enfoque basado en procesos, ¿sí? Que es un flujo continuo. Interactuar un sistema de gestión de la calidad.
desarrollar y tomar conciencia de los profesionales de salud. Aquí es muy importante, si el profesional de salud no sabe qué rayos tiene que hacer en temas de calidad, si solo piensa que son personas que salen a darse la vuelta, a pasearse por el hospital, que solamente están dando órdenes, que si no haces algo te reportan, que hablan con el director, que eso no es, nos tienen visualizados de una forma errada y la responsabilidad de nosotros es, tenemos que cambiar eso. Tenemos que hacerlos conscientes que es para mejorar sus funciones y por ende el impacto va a ser hacia el paciente. Debemos diseñar y definir flujos de atención efectivos. ¿Cuántos de ustedes tienen flujos de atención de entrada? Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a estructurarlos, ¿ok? Aquí hay un libro que también lo recomiendo mucho de herramientas y aplicaciones de la gestión de la calidad en la atención y el cuidado. Tenemos que entender que cuando hablas de calidad no hay más que 3 ejes principales. La parte normativa, la parte procesos seguros y la parte de satisfacción, porque no debes de olvidar que una organización de salud finalmente es un servicio. Entonces tienes el marco legal y normativo, que son requisitos inherentes, o sea, los tienes que cumplir sí o sí. O sea, si eres un hospital, tiene que tener licencia sanitaria, cumplir con normas oficiales mexicanas. El hecho de que las desconozcas no te exime la responsabilidad. Desde manejar medicina basada en evidencia, atención sanitaria en evidencia. Este es el primer elemento de 3. El segundo, no puedes estar hablándome de calidad en salud si para ti el paciente no es primero, si no estás hablando de procesos de seguridad del paciente. Y tercero, tienes que considerar que además de que tú estás muy ocupado y preocupado por estas razones, tienes que garantizar una satisfacción. Tienes que trabajar para que la comodidad, para que la atención, el trato digno, humano hacia la persona que confía la vida en tu servicio de atención, se lleve a cabo una gran experiencia. ¿Qué organizaciones internacionales pueden consultar? JCI, Joint Commission, y CHAI, que ahora ya está trabajando de la mano con la Fundación Nacional de Seguridad del Paciente de los Estados Unidos, ISCUA, que es la Sociedad Internacional de Calidad de Atención al Cuidado, atención a la salud, o también la HRQ, que realmente es la que publica y también te da una información increíblemente importante para todo el proceso de atención, que es la Agencia de Investigación y Calidad en Salud. El CLICS es un consorcio latinoamericano de innovación, también creada por los argentinos, en el caso del IEX, con el doctor Ezequiel García Lorrio, ¿no?, en Argentina. Y bueno, como parte de las organizaciones internacionales de calidad, pues está el Centro Profesional de Calidad, que dentro de la página de ISCUA, pues aparece junto con y con TEC de Colombia, con Joint Commission americano, con Canadá, con la EOS también de Colombia, con todas las organizaciones mundiales, con la canadiense y demás. Entonces en México contamos con esta parte desde 2018, con Peter Lachman, buen amigo de nosotros que ha impulsado, que inclusive seguramente el próximo año estará con nosotros en un evento. Y esa parte también hay que reconocer, porque el tema no es nada más como de improvisar, sino también estar muy centrado en todo lo que está. ¿Qué certificaciones internacionales hay que en México no manejamos, que tenemos, más que descuidadas sería que las conocemos y no lo hacemos? El tema es que no se conocen y por eso no se hacen. Yo les comparto. Que también tengo del acuerdo de información, hace un par de meses que tengo, hay un hospital ya, o igual puede haber algún otro, pero al menos conozco que hay un hospital en México que ya tiene una certificación de centrado en la persona, de Planet Tree, que es una certificación donde garantiza acuerdo a estándares, que es una excelencia, que es un servicio centrado en el cuidado de la persona. En España, que tenemos la certificación UNE 179.003, que es un sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente, tampoco es en México, y no hay tantas certificaciones. Tenemos ahorita el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es uno de los pocos instituciones a nivel nacional que cuenta con ISO 9001-2015 y que también está certificado. Tuve la oportunidad de apoyar al centro hospitalario del Estado Mayor y ahí en ese sentido ellos tienen una estructura con ISO, vivían felices con esa estructura y les apoyé para que hiciéramos una alineación adecuada para que pudieran certificarse ante el modelo de seguridad mismo que obtuvieron con una calificación de 98, en la cual se fue por 5 años, donde queda claro que ISO 9001 es una base fundamental para certificarte en modelos de seguridad sin mayor problema. Y bueno, pues concluyo con esto. Esta es una de las presentaciones o cierres que hago cuando estoy en tema presencial. Él es Henry Marsh, les recomiendo su libro, tiene 2 libros publicados, pero la base, el primero es Ante todo no hagas daño. Y bueno, y de frase cierro con René Lerich, que fue publicado en 1951, que nos dice: todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando. Un lugar de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos, yo diría a sus errores. Esta parte es un tema de concientización,
Yo les agradezco y pues los próximos sesiones, tenemos oportunidad tanto virtual o presencial. Bueno, será un placer compartir experiencias con ustedes que también sin duda tienen mucho que aportar en temas de calidad y de seguridad. Les agradezco mucho también el haber tenido la confianza de entrar en este curso de calidad y seguridad del paciente. Un abrazo a todos. Muchas gracias.